Hola amigos, bienvenidos a La Hora Literaria. Este es un espacio en el cual semanalmente conversamos sobre libros clásicos, tanto de ficción como de no ficción. Estamos transmitiendo desde la Biblioteca Pública del Estado Zulia en Maracaibo, Venezuela, y hoy me estará acompañando Erika Silva. El libro sobre el cual conversaremos hoy es La Ilíada. Tradicionalmente se atribuye la autoría de la Ilíada a Homero, pero esto es disputado por varios historiadores. No es mucho lo que conocemos sobre Homero. A lo sumo, sabemos que fue un poeta ciego del siglo IX a.C. La Ilíada es un poema épico que narra la guerra entre troyanos y aqueos y en la cual participan tanto héroes como dioses de la mitología clásica. Hola Erika. Hola, ¿qué tal? Bueno, la vida de Homero no es gran cosa lo que podemos saber de él. Sí. Es un personaje que algunos historiadores han considerado legendario, otros han dicho, bueno, pues quizás puede ser que tenga cierta base histórica, pero realmente no son muchos los datos que tenemos. Sí. En la antigüedad había un fenómeno, que era que se atribuían ciertas obras a algunos personajes legendarios. Quienes escribían las obras no tenían tanta disposición a decir yo soy el autor de esta obra, sino que había cierta tendencia a atribuírselo a personajes del pasado. En la Biblia ocurría así, por ejemplo, tradicionalmente se considera que Moisés es el autor de los primeros 5 libros de la Biblia, del Pentateuco, pero los historiadores colocan eso en duda. Sí. Lo mismo ocurre con Homero, no es del todo claro de que ese Homero haya sido el autor de la Ilíada y de la Odisea y de los cantos homéricos, e incluso no es del todo claro que haya existido. Claro, esta duda de la existencia y de la escritura o no de los poemas como la Ilíada y la Odisea de Homero, en realidad es una duda moderna, porque los antiguos daban por cierto que existió y se los atribuían a él. Sin embargo, hay que recordar que Homero es más bien, representa la figura del Aedo, que es un poeta que recoge una tradición oral y la va a llevar escrito, ¿no? A través de cantos y poesías, digamos, va a hacer conocer esas historias que están cargadas de mucha moralidad, de mucha virtud y sobre todo de muchos ideales vigentes para la época. Entonces, no es que él lo va a crear, sino que le recorre una larga tradición oral que luego va a plasmar. Yo creo que eso es muy importante lo que tú has dicho, porque parece bastante claro que estos textos, que probablemente eran leídos oralmente, estos no eran para leerlos una persona en una biblioteca, sino que eran frente a una audiencia, seguramente la audiencia ya sabía lo que iba a pasar. La gran virtud literaria no está tanto en la innovación, sino más bien en el tratamiento de la técnica, las tramas, etc. Es decir, la licencia poética que el autor de estos textos pudiera dar, pero ya la trama ya estaba dada, porque ya era una tradición que estaba firmemente arraigada. Sí, la labor de embellecer del poeta a través de epítetos, a través de cómo va a organizar los versos, ¿no? Que en la Ilíada tenemos 15.000, casi 16.000 versos, o sea, es un poema bastante largo, y está, igual que la Odisea, dividida en 24 cantos o rapsodias también, ¿no? Entonces, una de las preguntas que hay que hacerse es, ¿por qué después de tantos años, y además que es el primer poema épico que tenemos de la cultura occidental, se sigue estudiando todos los años escolares en el primer año del ciclo diversificado, ¿no? Una de las respuestas que me parece que podemos dar a eso es porque recoge, sin lugar a duda, ideales que son eternos, virtudes que siguen estando en vigencia, ¿no? Sobre todo porque recoge el ideal de la educación como que ve al hombre como una especie de masa moldeable que se puede llevar a la perfección. Se ve que el pueblo griego, a través de la Ilíada y la Odisea, creía en el hombre y sobre todo tenía una visión muy humanista, ¿no? Creía en que sí se pueden llegar a ideales, que sí se puede llegar a esa supremacía. Claro, y Homero es el referente educativo de toda la antigüedad clásica. Lo interesante es que aun si el pueblo llano le tenía gran respeto a Homero, más o menos a partir del siglo IV a.C. empiezan a surgir algunos filósofos que empiezan a colocar en duda las virtudes de Homero y de Hesíodo, que es el otro gran poeta épico de los griegos, ¿no? Que recapitula muchos temas de la mitología clásica, porque empiezan a cuestionar el tratamiento que Homero hace de los dioses. En la medida en que Homero representa dioses inmorales, dioses que mienten, que engañan, que se enfurecen, pero además de eso que tienen otras debilidades humanas, varios filósofos, entre ellos Platón, sometieron a crítica a Homero, de forma tal que no es que a lo largo de toda la antigüedad el referente de Homero como el patrón de la educación, etcétera, fue inmaculado, ¿no? Hubo ciertas críticas a él también. Exacto, sí, como tú dices, Platón en la República, aunque va a reconocer que Homero es el educador, pues sí le va a reclamar un poco que estos dioses sean tan humanos, ¿no? Tan cercanos a los hombres, incluso Zeus, que aunque es el que tiene más carácter, también llega
a dejarse engañar, a veces su esposa lo engaña, a veces va por un bando o por otro. Entonces esto parece que no fuera con los ideales griegos, pero a mí me parece que sí, porque tenemos que ver cómo el hombre y las actitudes humanas eran el centro de la sociedad, incluso el centro de los dioses, ¿no? Una tradición dice que Homero era ciego, pero claro, nosotros no podemos estar seguros si eso realmente era así. Hay la tendencia a interpretar la ceguera de Homero más bien como un recurso literario para hablar sobre la inspiración que él tiene, ¿no? Tradicionalmente se concebía que quienes dictaban este tipo de cosas oían inspiraciones de las musas y de otros personajes literarios. Entonces, claro, el postular que este autor no tiene vista, sino que todo procede de su imaginación, eso parece enriquecer la experiencia literaria, ¿no? Pero es como tú dices, o sea, no sabemos ni siquiera si el nombre de Homero era correcto. Una de las ideas es que su nombre lo que significa es el que viene de sirvientes. ¿Por qué de sirvientes? Porque estos eran precisamente los que no iban a la guerra. Entonces se tenían que quedar en los pueblos recopilando todas estas historias. Y eso seguía la tradición. Otra de las ideas también es que su nombre significa el que no ve, ¿no? Como una forma griega de su nombre. Entonces ni siquiera el nombre sabemos si es correcto. Curiosamente, los historiadores hoy colocan en duda la existencia de Homero, pero no colocan tanto en duda la existencia de la guerra de Troya. Y es que a lo largo de la modernidad, más o menos hasta el siglo XIX, sí se creía que la guerra de Troya era enteramente mítica. Pero a partir de finales del siglo XIX, varios arqueólogos han encontrado algunos hallazgos que podrían hacer pensar que quizás alguna base histórica sí pueda tener la guerra de Troya. Por ejemplo, el arqueólogo alemán Henrike Schleimann, a finales del siglo XIX, encontró en las costas de la actual Turquía algunas evidencias de destrucción bélica que él decía, bueno, calculando el tiempo mediante distintas técnicas arqueológicas, esto podría haber coincidido con algunos de los eventos que se narran en la Ilíada. Y esto, digamos que le echa más leña al fuego de la popularidad de la Ilíada, ¿no? El hecho de pensar, ¿será real? ¿Sí existió la guerra de Troya? Hay muchas anécdotas bastante interesantes con respecto a las excavaciones que hizo Schliemann, ¿no? Porque él era un aficionado, él inspirado por la lectura de la Ilíada, pues se lanza con su mujer a buscar a ver dónde está el sitio de Troya. Entonces él empieza a hacer excavaciones, pero llega muy profundamente y daña gran cantidad del material de lo que sí podría ser Troya. Sin embargo, recupera muchas cosas como la supuesta máscara de Agamenón, ¿no? El gran guerrero de la Ilíada. Entonces, a mí me parece que este misterio agrega más interés y agrega más emoción a todas estas preguntas que aún nos cuestionamos sobre la Ilíada. Amigos, estamos en la hora literaria. Hoy conversamos sobre la Ilíada. Es hora de hacer una pausa y ya regresamos.